Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. En una cápsula más del regalo de nuestra vida, y en esta noche vamos a reflexionar en otro aspecto. Ya nos preguntábamos en la cápsula pasada si podemos ser salvos. La duda ha sido despejada porque el Señor nos ama. Ahora nos vamos a enfrentar a una situación en el cumplimiento del mandamiento, de los mandatos, de las leyes, de las enseñanzas del Padre. Y quizá para nosotros pudiera pensarse que es una carga difícil, sobre todo porque la costumbre, porque la vida cotidiana nos ha enseñado, nos ha llevado por otro rumbo. Pero cuando nosotros leemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo número 3, que los mandamientos de Dios no son gravosos, hermanos, que no es un peso. Lo único que tenemos que hacer es que en realidad, al buscar al cómo cumplir con ellos, encontremos que al final es un provecho para nosotros. Dios no se beneficia de esto, hermanos. El que se beneficia es uno mismo al cumplir con la palabra del Señor. Cuando nosotros le encontramos sabor a algo, cuando nos comemos algo y decimos esto está delicioso, hermanos, no nos cuesta bajo ninguna circunstancia digerirlo. Y de manera semejante es la palabra del Señor. La enseñanza, cuando le encontramos el verdadero sentido, el propósito, el provecho, no va a ser difícil. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 19, Jesucristo se encuentra con un joven que le hace una pregunta y le dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En el verso 16 de Mateo 19. La respuesta de Jesús fue muy contundente, muy clara, muy precisa, porque le dice: guarda los mandamientos. El joven era una persona que conocía de la palabra y todavía le pregunta cuáles. El Señor le explica. Hoy a nosotros también el Señor nos explica a través de su palabra que cumplir con su palabra no es una carga, mis hermanos, es un beneficio. Y es como cuando nosotros hacemos ejercicio, al principio romper esa resistencia corporal, pues es un poco complicada, pero una vez que encontramos de manera correcta la rutina y pues la inercia de ese ejercicio, lo vamos a disfrutar. Y la palabra de Dios es muy semejante. Nosotros tenemos la oportunidad de disfrutarla si nosotros le buscamos el provecho para nuestra vida. Y eso es lo que quiere Dios, porque no solo se trata de cumplir por cumplir y sin pensar en el beneficio que esto nos va a traer a nosotros. Por eso el Maestro Jesucristo dice también ahí en Mateo capítulo 11, verso 30, que su carga es ligera, que es sencilla, que es fácil. Todo depende de que nosotros la veamos como provechosa para nuestra vida. Es lógico que si hoy usted tuviera la situación de pensar en lo difícil que es cumplir con la palabra del Señor, se enfrentaría a la propia resistencia de su subconsciente. Pero el Señor nos ama tanto que lo que nos pone delante es tan fácil de llevar y lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Cumplir está en la confianza en Dios, cumplir está en que nosotros nos abandonemos en las manos del Señor. Porque además, mire, qué tan hermoso es el propósito divino, que Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que todos crezcamos, pero además también se convierte en nuestro ayudador principal para podernos guiar de qué manera hacer las cosas para poder alcanzar la oportunidad del regalo de nuestra vida. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 4 y verso 5, dice que nuestra suficiencia, esa capacidad, no está en nosotros, está en Dios. Nuestra suficiencia, nuestra posibilidad de cumplir con los mandamientos del Padre están en Dios, no en nosotros. Por eso, hoy que hemos llegado hasta este punto de este regalo de nuestra vida, piense, Dios le está dando una oportunidad. El Señor pone delante un regalo. ¿Qué haría usted por alcanzarlo? Si nosotros dijéramos que lo único que tenemos que hacer es movernos para alcanzarlo, creo que no nos costaría de ninguna manera tomar esa determinación
e ir en pro de ese regalo. Hoy el Señor también lo quiere hacer así. Nos quiere dar ese regalo porque la suficiencia no es nuestra, es de Él. Y nos lo quiere ofrecer de tal forma que no nos sea difícil alcanzarlo. No es complicado servirle a Dios, mi hermano. No es complicado cumplir con sus mandamientos. Lo único que tenemos que hacer es romper nuestra propia resistencia a la voluntad del Padre. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, dice unas palabras muy hermosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted en algún momento siente esa situación de dificultad, déjeme decirle que en la medida en que usted lo abandone en las manos del Señor, va a poder a usted realmente sentir el auxilio divino. Ya en cápsulas atrás hablábamos de la oración, elemento importante del cual debemos de echar mano día con día para que el auxilio divino nos alcance y nos podamos ver favorecidos. Por eso, mi hermano, no se sienta solo, el Señor le ayuda también a cumplir. Dice el apóstol Pablo en la primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, que Dios nos fortalece para que podamos cumplir, para que podamos hacer su voluntad, para que lo que pone delante de nosotros no nos cueste trabajo hacerlo. Cumplir se puede hacer buscando a Dios. Esa es la máxima de esta noche. El cumplir se puede hacer buscando a Dios y solamente abandonándonos en sus manos. Esto es posible. El rey David decía que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto está en el libro de los Salmos, en el Salmo 91. Usted lo puede encontrar ahí. Isaías capítulo 66 habla de otro ingrediente que necesitamos para poder hacer fácil el cumplir con el Señor. Y esto se trata de la humildad. Isaías 66:2 dice que Dios mira a aquel que es humilde de corazón, que es sencillo. Y esto es en relación a que nosotros no debemos de creer que nuestras capacidades nos permiten o no, o nos imposibilitan de cumplir. Porque al final el Señor es el que nos sostiene y nos enseña. Por lo tanto, yo le invito a que día con día en su vida usted se abandone en las manos del Padre para que de esta forma pueda encontrar la manera más sencilla de poder cumplir con el mandamiento y dejar atrás la dificultad que representa el obedecer al Padre. El profeta Isaías en el capítulo 57, versículo número 15, dice que Dios está con el humilde y quebrantado de corazón, con aquel que reconoce la necesidad de el auxilio. Y nosotros tenemos que ser capaces de demostrar humildad y pedirle a Dios que nos ayude, porque sin Él no podemos. Eso es una gran verdad. Pero si usted día con día le pide a Dios, solicita su intervención, abandona en sus manos sus proyectos, sus necesidades, sus problemas, hermano, el Señor lo va a ayudar. Y el Señor le va a poner la forma más fácil de que los mandamientos se puedan cumplir. El ejemplo más grande que nosotros tenemos en nuestra vida fue el que tuvo Jesucristo, el que nos mostró Jesucristo. Cuando estando en ese huerto de Getsemaní, pocas horas antes de ser crucificado, Jesús estaba orando al Padre. Dice la Escritura que su sudor fueron como gotas de sangre. Él estaba mirando lo que había de venir para su vida en horas adelante. Y en ese momento el Señor le dijo: si quieres que pase de mí este vaso. Aparentemente la situación se estaba convirtiendo en una dificultad para nuestro Señor Jesús como carne, pero inmediatamente, dado que tenía la fortaleza del Señor, hermanos, le dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy que usted y yo estamos en este proceso tan hermoso de comprender más de lo que Dios nos regala, necesitamos abandonarnos en las manos del Padre. No es difícil cumplir con el Señor. Solo basta que nosotros confiemos en Él, solo basta que le pidamos en todo momento y que ante la dificultad o la duda le pidamos que nos auxilie de manera muy oportuna. En el Salmo 121, verso 1, el rey David decía: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová,
Y ese es precisamente el ofrecimiento que hace Dios ante esta oportunidad que nos da de buscar el regalo de nuestra vida, en donde Él es nuestro máximo auxilio. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.